El kitting. No sé si está disponible o no, el kitting. Esa es otra. Pero bueno, yo os digo lo que hay. Ya, Está claro. agotadísimo. Haber estudiado, haberme cogido a tiempo. Esto es un resumen del curso. Claro. O sea, el curso empezó en septiembre del año pasado. Entonces, ahí está. Vale. He recomendado vuestro directo en el grupo de formación de Manu Sánchez. Espero que no me echen por spam. Muchas gracias. Vale, el kitting. El kitting me sirvió muchísimo al principio para el tema de la motricidad. Como sabéis, bueno, hay que contextualizar antes, hay que poner en contexto mi clase, circunstancias de la vida y todo, porque para todo hay que meter contexto. Bien, nos encontramos en un colegio del norte de España. Muy al norte. Muy al norte. De costero. Hecho, a 300 metros del mar, 400, 500. Se veía como mucho. desde la ventanita. Nos encontramos en un primer curso, alumnado de 5. Claro, es que, a ver, alumnado de 5, 6 y 7 años prácticamente, porque claro, cuando empezamos en septiembre había de 5. Y en enero ya había de 7. Claro. Entonces, no, ¿cómo puede ser? No lo sé. Esas cosas las 5, sí. tú. En septiembre empezaban con 5, que cumplían a finales de año 6. Y claro, en enero ya había alumnos de 7. Entonces, 5, 6 y 7 años había más o menos. Bueno. Algo muy importante para esta... bueno, es que solo hay que ver cómo están las fundas. ¿Qué cosas son importantes en estas edades? Vale, pues vienen de infantil, por lo tanto, la motricidad fina, el tema de pinza para coger el lápiz. Por eso me pareció muy interesante ponerlo al principio, sobre todo, porque es un juego sencillo de colocar gatitos en ciertas posiciones y manipularlos con los dedetes. Son gatitos pequeñitos, manipularlos con los dedetes y ir montando la figura que aparece ahí, ¿vale? Entonces, esto me gustó mucho para el principio, precisamente para eso, para que fortalecieran un poco los dedetes, para luego ponernos bien a lo que viene siendo escribir. ¿Les gustaba mucho? Bien, cada uno cogía una tarjeta y era a ver quién hacía más tarjetas, o con una misma tarjeta intentaban ser el primero en hacerlo. Les dejaba un poco el juego más libre, ¿no? No lo hacía con las reglas específicas del juego, pero es que es eso. Mira cómo están las fundas, o sea, no sé si se va a percibir bien. Mira la funda esta. Se ve que está más uñadete. Y, pues lo dicho, cogían los gatetes de aquí. Y, por ejemplo, pues, imaginaos que quieran hacer esto. Bueno, tendría que ser en 3D, no en 2D. Pues ir fijándose en la imagen, ir poniéndolo tal cual. Y que quede colocadito y bien. Kitting o cualquier juego de este estilo, es que también va muy unido de la mano el animal sobre animal. Sí. Es pues más o menos por lo mismo, ¿vale? De poner animales encima del cocodrilo, dependiendo de lo que te salga al dado y demás. Claro, bueno, pasaría lo mismo, sí. Es así, ¿vale? Vas poniéndolo, te dice dónde lo tienes que ir poniendo y demás, lo mismo, ¿vale? Para trabajar la pincita en la mano. Que pone que el kitting es más 6, y creo que era a partir de... ¿Dónde sale? De 5. A partir de 5 años, a partir de 6. Pero vamos, quizás sí tiene un poco más de dificultad por el tema de los objetivos y que bueno, que son torres más altas. Y es un poco más sencillito, un poco más fácil. Son los que hay que quitar barrios. En Animal sobre Animal son esos. Es lo justo. Sí, traen muy poquitos, traen muy pocos. Luego de había más opciones. Creo que hay versión Navidad, creo que hay versión mini. La grande. No, esta no es la mini, ¿eh? Sí, ¿no? Mini. ¿Esta es la mini? Sí, sí. Vale, pues entonces a lo mejor la versión grande vienen más, no lo sé. Pero sí, son poquititos, ¿eh? No son
No son tal. Aquí vienen muchísimos más. Claro, porque pero bueno, es que está, para llegar claro. a jugar hasta 4 guajes. No, de 8. De 2 a 8. Claro, entonces tienen que venir de sobra. Pero jugar de 2 a 8 en plan equipos. 4-4. Claro. 4 en cada equipo. Y este es para 2 personas nada más. Pero bueno, jugaban más, ¿eh? Mira, este de aquí lo usamos a última hora, ya de cara casi cuando terminaba el curso. Usé una sesión entera para jugar a este juego. ¿Cómo lo hicimos? ¿Y para qué? Bueno, pues un poco para ejercitar la creatividad, un poco para ejercitar también las manitas, porque el trabajo con plastilina es muy, muy, muy bueno también para coger fuerza a las manos, o sea, con las manitas, ya sea trabajo con plastilina, como cocinar, como hacer una masa de pizza. Así tiene Mario las manos que tiene, exceptuando su dedo pocho. Pero está muy guay. ¿Cómo lo hice yo? Bien, como este juego realmente, o sea, también pasé un poco de lo que venían siendo las reglas, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque yo tenía 16 alumnos en clase y entonces hay veces que tú, para poder usar ciertos juegos, tienes que idear alguna manera para que lo puedan hacer todos a la vez. Entonces, en este caso se me ocurrió que cada uno iba a tener una carta en secreto. Yo les daba una carta en secreto a cada uno de ellos y con su plastilina, con su propia plastilina, tenían que hacer la forma, o sea, la tarjeta que le había tocado. Por ejemplo, pues a Samuel le había tocado unas tijeras, un sombrero, una flecha, un arco. Tenían que hacerlo. Cuando yo veía que estaban terminando, tenían ciertos minutos para hacerlo y una vez que lo terminaban, cada uno teníamos una hoja de papel en el que apuntábamos el nombre del compañero o compañera y al lado lo que creíamos que había hecho. Entonces iban en modo museo, viendo las creaciones de los demás por las distintas mesas y apuntando lo que creían que había hecho. Obviamente esto tuvo que ser a última hora, porque de primeras pues no. ¡Qué grande! No sabían escribir cualquier palabra. A última hora pues ya se defendían más. Pues les gustó muchísimo, hicimos 2 rondas y estaba muy guay. Entonces, ¿cómo puntuábamos? Pues la persona que había hecho la figura, nosotros levantábamos la mano los que creíamos que habíamos acertado, decíamos, pues hizo, en las tijeras, por ejemplo, pues hizo unas tijeras, hizo unas, yo qué sé, un cuchillo, hizo lo que fuera. Todos los que habíamos acertado era un punto para esa persona. Entonces, pues nos íbamos posicionando en el ranking. Y la verdad es que funciona. No me gusta tan grande. No, a ver, estás hablando. Me parece muy guay. Y además es que es eso, o sea, flipáis con uno de los alumnos que hizo un ratón de ordenador, o sea, que se podía enchufar y funcionar con él prácticamente. O sea, tú veías además algunos que lo hacían aplastadito, en plan en 2D, había otros que lo hacían, que se venían arriba con el 3D, veías que algunos se arriesgaban más que otros. Obviamente usaban las tarjetas verdes. Lo que dice Mazo, una nube. No, porque estas son las rojas, son más difíciles. Claro, pero hacer una nube me da igual la edad. O sea, es lo que dice. Aquí puedes confundirte totalmente. O sea, haces esto y lo adivinarán. Claro, pero no, por eso en esta, pues la primera ronda ya me encargué yo de miraba las tarjetas que les daba. En la primera ronda y en la segunda no, porque en la segunda también jugué yo y entonces no quería ver lo que tal, para ver si yo podía adivinar lo que estaban haciendo. Sí. Y hubo algunos que se lo curraron muchísimo y que lo hicieron súper bien. Y a otros les costaba más, pero es que es lógico y normal. O sea, no deja de ser cosas, bueno, algunas más fáciles que otras, algunas más fáciles de ver que otras. Pero funcionó muy bien, me gustó mucho. Fue una sesión, pues estuvimos jugando pues 45 minutos, un poco más quizá de 45 minutos. Y les gustó mucho, está muy guay. Y bueno, esta plastilina es mucho más manejable que la que tenían ellos. Esta blandurrilla. Rollo Play-Doh. Sí, esta blandurria que huele un poquitín mal, también os lo digo.
Uno que funcionó mucho, sobre todo cuando lo enseñé de primeras. Buenas en Capotinca. Fue el Honey. Me encantaba verles jugar porque cuando... Claro, es un juego en el que tienes que escuchar. Eso en una clase de primero, cuando están todos jugando, es complicado. Entonces lo que me molaba era cuando estaban en momentos clave del juego, en el que tiraban el néctar, porque se basa en tirar néctar dentro de estas florecillas y de rellenar cada uno su tarro de miel. Vale, pues cuando estaban en el momento de tirar el néctar y de escuchar si había néctar debajo o no, pues me encantaba porque a lo mejor, un momento de silencio, por favor, y entonces escuchabas, vale, ya está. Y me encantaba, o sea, me encantaba porque era en plan... Sería... Claro, eso estaba vacío. Como un cubilete de parches. Eso estaba vacío, pero claro, si de repente... Ahí ya notas como otro sonido distinto de, vale, igual está un poco lleno. La cuestión es que cuando tú tiras el néctar, tú puedes luego escoger el vaciar una flor para rellenar tu tal. Claro, si coges este y de repente estaba vacío porque pensabas que estaba lleno y estaba vacío, pues te quedas sin nada. Pero si coges este, de repente tienes todas estas de aquí. Entonces cuando tiraban el néctar en las flores y pensaban que podía tener algo dentro, pedían... Un momento de silencio, por favor. Y escuchabas cómo caía la ficha y luego ya seguían con su movida. Les gustaba mucho jugar a este juego. Quizá también era por el poder ese de hacer callar a la gente, que no lo descarto. Sí. Pero les gustaba mucho y a mí me gustaba mucho porque valoran de alguna manera el tema del silencio y de esas cositas. Que noten la diferencia de un sonido de que está cayendo en vacío a un sonido que está cayendo ya en tal. Está muy guay. Discriminación auditiva de toda la vida del señor. Te pregunta Sebas Palta, ¿cómo organizabas la introducción de los juegos en clase? ¿Se iba sumando nuevos clase a clase? Sí. A ver, todos estos juegos que os voy a enseñar llevan su proceso. Luego os voy a enseñar lo que hice también a última hora, porque claro, recuerdo, estaba en un primero de primaria. Obviamente, en un primero de primaria, a principio, no leía manuales. Cero. O sea, era todo juegos explicados. Yo lo que tenía era una cámara de estas de documentos en el que iba explicando algún turno del juego o en grupo, iba explicando cómo se jugaba en grupo, o como tenía al alumnado por grupos, daba un juego a cada grupo y explicaba a cada grupo ese juego. Y luego ese grupo iba a ser el encargado de explicar el juego a otro grupo, en otra clase. O sea, cada juego tenía más de una sesión para su explicación. Porque además, claro, el teléfono roto, lo mítico. Lo explicas tú a un grupo y luego de repente el último grupo, o sea, está jugando un juego totalmente distinto. Entonces hay que ponerlo otra vez en común. Luego a última hora sí que hice un testing de que ellos leyeran los manuales y ni tan mal. Pero al principio era inviable. Al principio era todo explicación a nivel de grupo o a nivel de pequeños grupos para que luego ellos fueran explicando y demás. Pero siempre más de una sesión por juego y más de 2. Y luego ya ellos, una vez que ya sabían las reglas, yo ya les dejaba que cogieran el juego cuando ellos quisieran. Una vez que ya sabían cómo funcionaba, ya podían coger del juego de la estantería cuando quisieran. Hasta que no se supieran las reglas, esos juegos no se podían coger. Claro. Eso era mi dictadura. Estaban allí para poner los dientes largos y yo quiero aprender eso. Mi dictadura era, hasta que no sepas cómo se juega, no se puede coger el juego. Hasta que no se explique en clase, no se puede coger. Una vez que ya se explicaba y se ponía en común, ya se mataba un día por coger los juegos. Pero lo que yo hacía, sobre todo al principio, era
que cada grupo, cada pequeño grupo escogiera un juego y luego rotábamos. Cada 10 minutos, 15 minutos, dependiendo de la sesión, íbamos rotando de los juegos para que todos pudieran jugar. 4 grupos de 4, ¿no? 4 grupos de 4, sí. Tenía 16 alumnos y alumnas, así que 4 grupos de 4 era fetén. Es una forma de que se esfuercen y no sea solo un juego, efectivamente. O sea, no... había algunos juegos que sí que se prestaban a que pudieran jugar en plan rollo juego libre, como algunos que os voy a enseñar ahora. Que era en plan de, bueno, puedes usarlo así o puedes usarlo como te dé la gana. Esos me daban más igual. Pero algunos juegos que tenían sus reglas específicas y que me parecían importantes. Y además también para trabajar el tema de la comprensión oral y hay que pensar que no eran ni horas libres ni nada. No, o sea, se está en clase. Efectivamente, entonces habrá que usarlos. Sí, porque yo tenía una hora de lengua exclusiva para juegos de mesa, los viernes a última hora, pero luego aparte alguna sesión entre semana de lengua o de matemáticas, dependiendo de los contenidos que estuviéramos trabajando, también lo he trabajado con juegos, o sea, pero claro. Depende de lo que estuviéramos dando y si a mí me parecía que el juego podía aportar de verdad algo significativo. Vale. Bien. Aprovechamos. Vale, sí. Ahora vienen 4 juegos que jugaban por jugar. Oye, Natalia, ¿has notado que tus nenes vacilaban con los niños de otras clases con el que ellos tenían juegos de mesa? Eran muy peques. No, pero sí que... Ellos no decían nada, pero sí que había otros alumnos que tenían envidia cuando a lo mejor estábamos abriendo... O sea, estábamos siempre con la puerta abierta por el tema COVID y todo eso. Entonces se asomaban y tal y veían que estaban jugando y eran en plan de jolín, nosotros tal, ¿sabes? Eso sí. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, ahora a final de curso lo que hice fue la última semana llevé juegos de mesa a cada uno, como les doy música también, llevé juegos de mesa variados para todos, para que los probaran y tal. Pero ellos no decían, hasta donde yo sé, no decían nada. Aprovecho, hablo yo un poco. Sí. Luego ya cuentas tú. Correcto. Básicamente, este juego ya estaba, el Mixit de Brain Picnic, y acaban de sacar la versión mini para llevarlo a todos los lados. Es de bolsillo, es tamaño baraja de cartas, tal cual. La diferencia con el interior, vais a ver. Pim, pim. Un tamaño un poco más reducidito, ¿no? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Simplemente aquí venía en una caja con un buen taco de cartas, que yo creo que son las número. Mismas. Lo que se hizo optimizado. Fue reducir, imagino que sobre todo costes, porque esto lleva un coste de la fabricación de la caja, el montaje, y luego encima la impresión que va pegada. Y esto realmente, a ver si quiere entrar la carta. Y esto es cartón impreso. Se pliega y ya está montado. Sale mucho más barato. Y si encima es más portable y demás, te va a dar la misma solución. Perfecto. Sí. A ver, tú tienes un monstruito aquí que tienes que hacer con las distintas partes que tienes aquí a los monstruitos descuartizados, ¿vale? Entonces, dependiendo, tienes unos cuantos, ¿vale? Unas cuantas posibilidades. Dependiendo de cómo lo juegues, esta luna, por ejemplo, no jugaba a nada en concreto, simplemente buscaba las formas y demás. Luego, gracias a las cartas, pues trabajábamos a lo mejor las emociones. ¿Cómo crees que está este monstruo? ¿Cómo crees que está este monstruo? ¿Crees que está sorprendido o alegre? ¿Sabes? Cosas que a lo mejor a ella le podía costar más a la hora de, pues, por su condición, ¿vale? Y era un poco como jugaba este juego. De vez en cuando lo cogía ella sola y le gustaba, le prestaba andar ahí chafardeando con las cartas. Y nada, pues eso, es un juego que... Este no, en concreto, yo tenía este en clase, ¿eh? Este nos llegó hace nada. Sí, nada, acaba de salir ahora mismo esta versión. Yo tenía esta en clase. Y ya os digo, o sea, salía de vez en cuando pues eso, más que nada para chafardear con las distintas cartas.
Correcto. Que decía Yolanda que este lo juego mucho con los más pequeñines sin seguir exactamente las reglas de Manu. Efectivamente, sí, nada, yo igual, ya te digo, o sea, no en ningún momento les expliqué las reglas tal cual de este les dejé un poco que ellos gestionaran, como es bastante intuitivo, les dejé un poco que gestionaran ellos el cómo jugarlo, incluso que crearan sus propias reglas si querían, que también está bien, no hay que ser tan cuadriculado muchas veces. Yo, claro, con algunos juegos que se pueden permitir, como vais a ver más adelante también con otros, yo hay juegos que directamente no les he explicado las reglas y que les ponía ahí y que les decía, mirad a ver cómo lo queréis jugar. Y ellos gestionaban y se inventaban a lo mejor sus propias reglas o lo que fuera, y a lo mejor... Claro, a ver, hay que pensar, por un lado, el autor pensó un juego, no un juego educativo. Y aparte, los niños lo que tienen son componentes ahí. Claro. Ellos se pueden inventar lo que sea, se pueden seguir las reglas para jugarlo como lo pensó el autor, o se adapta para lo que se quiera. Taco, gato, cabra, queso, pizza. Les flipó. Os lo digo, ¿eh? Está al revés. +8, ¿eh? ¿Cómo hacía yo para que jugaran? Jugaban tal cual con las reglas que eran. Pero obviamente pues ¿qué se puede fomentar con este? Pues la memoria, quizá la atención, la velocidad de procesamiento, bueno, que se pueden trabajar cosas, pero es más que nada por disfrute puro y máximo, porque el tema de los juegos, yo lo que he visto, que los juegos en los que hay que poner rápido la mano en el montón, triunfan. Sí. O sea, eso lo tengo clarísimo. Sí que es verdad que tenía aparte el gorila, la nutria y la marmota y el narval. No, el gorila, la marmota y el narval, eso. Los tenía apartados pues porque esto era añadir gestos. Entonces sí que con estos pocos y unas pocas más, sin muchos, sí que jugué a última hora con los propios gestos. Bueno, es que se pueden ver estas que están nuevas y estas que no, ¿vale? Pero al principio, como era un +8, dije, bueno, pues lo que voy a hacer va a ser eliminar las que son de gestos, que dificultan un poco ya más la jugabilidad, y que solo se queden con taco, gato, cabra, queso, pizza. Y... Todas revueltas. ¿Qué? Todas revueltas. Todas mal. Les gusta mucho, les gusta muchísimo. Y vamos, sin problema para jugar con... Además, desde el principio del curso, salió de los primeros. Y 5, 6, 7 años, sin esos animales, sin problema. Luego añadiendo el gorila, la marmota y el narval, pues ya, claro, ya es... Aparte de discernir cuándo tener que poner la mano aquí, qué es lo que tengo que decir, es el gesto del gorila, el gesto de la marmota o el gesto del narval. Entonces, pues ahí ya se dificulta un poquito. Esos no los hay que utilizar, Natalia. que le encanta decir. No, porque yo les decía que los otros no los había que utilizar, que no los sacaran de la bolsa. Entonces ahí se quedaban, por eso están tan nuevinos, porque me hacían mucho caso. Otro que triunfó bastante, más de lo que me esperaba en un primer momento, aunque yo sabía que gustarles iba a gustar, más que nada porque es súper kawaii, y a mis alumnas les iba a gustar muchísimo, era este Pares. Lo llevé porque dije yo, es un juego sencillo, mira, este lo tenía empaquetado. Es un juego sencillo, es un juego de tentar a la suerte, que además no les viene nada mal porque son bastante kamikazes en esas edades, entonces está bien que vean el peligro. Había dos tipos de jugadores y de jugadoras. Los que tenían muchísimo miedo y se plantaban enseguida, o los kamikazes que les daba igual la vida. Es un juego en el que no te puede... O sea, el que más puntos tenga, pierde. Puedes golpear, o sea, puedes robar una carta o retirarte. Si al robar formas una pareja, efectivamente. Si robas, por ejemplo, yo sigo robando. En este caso... Uy. Vale, en este caso formo una pareja. Bueno, pues me tengo que quedar con esta. Cuando pasas, me parece que eran de 20 puntos, me parece que era o algo así, perdiste. Claro.
¿Cuál es la gracia del juego? Pues que hay 9 manzanas, tú sí, ¿eh? Hay a ver si 8 puedo quitar el naranjas, reflejo. hay 7 fresas, hay 10 kiwis, hay pues 2 peras. Entonces tú sabes que si te sale aquí un kiwi, es bastante probable que te vuelva a salir otro porque hay 10. Claro. En cambio, si te sale una pera, pues es bastante poco probable que te salga otra pera. Pero puede pasar, basado en hechos reales, os lo digo, puede pasar que tengas una carta bajísima, que te confíes y que de repente la carta siguiente sea otra pera, en este caso. ¿Y qué se trabaja con esto? Las probabilidades, amiguis. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga otro 9? Pues bastante alta, la verdad, porque hay 9 manzanas. Pues no me la juego más, o sí me la juego. Para niños peques, o sea, para meterle niños... probabilidades a los peques. Sí, no es más que trabajar la probabilidad. O sea, estás trabajando la probabilidad y el ansia por que no se ve, si no... por lo que sea. La verdad es que me parece muy guay este juego. Dice es muy Tania parecido al que habíamos jugado. Es muy parecido al que habíamos jugado. Sí, el Chiqui Monkey. De Nicia. Es muy parecido al Chiqui Monkey de Nicia. Que lo queremos y se nos encuentra ni para atrás. Constructores. Otro que está al revés. Bueno, claro, o sea, es... Y la Mira caja hecha una mierda. Esto tengo que enseñarlo, lo siento. Claro, hay que avisar... Bueno, se nota. Hay que toda la roña que hay. Hay que avisar que llevan mucho trote en el cole. Claro. Y están completos, que es lo que más me sorprende de todo. Eso es verdad. Hombre, les amenacé mucho, también os lo digo. Les amenacé mucho con que como no me cuidaran los juegos no los sacaban claro, más, lo pongo para aquí. Porque claro, este gustó mucho. Este tiene bastantes cosas a tener en cuenta. Dice que este trabaja la visopercepción, la planificación y la toma de decisiones. Y también, ojo, hay que llegar al punto de tener en cuenta 3 variables a la hora de construir. Solo puede coincidir a la hora de construir algo, solo puede coincidir en un ítem. ¿Puedes acercarlo más? Ahora. Sí. Vale. Pero les quitamos, si no, vale. Las que saques para explicar. Bien, en este caso veis que hay un tipo de material que es material Lego, ¿vale? Una constructora y el material es de color amarillo. Bien, pues a la hora de construir encima solo puede coincidir en uno de esos 3 ítems. O bien ser amarillo, o bien ser de este material, o bien tener solo un constructor. En este caso, pues por ejemplo podría poner esta, que es del mismo material. Y no tiene un constructor y no es amarillo. Y luego esto, por ejemplo, pues podríamos seguir para arriba porque ahora coincide también en el tipo de material, pero este tiene un constructor, este no tiene ninguno, y este es amarillo y este es rojo o rosa. Entonces, me gusta mucho y a ellos también les funcionó muy bien y les gustó mucho. A algunos les resultaba complicado, porque sí que es verdad que aquí pone que es +6. Sí que es verdad que a algunos les costaba ver lo que podían construir y lo que no. Sobre todo al principio, obviamente. Luego, una vez que vas cogiendo el ritmo, pues más sencillo. Pero al principio les costaba ver lo que podían construir y lo que no. Es complicado y está muy guay. Mario y yo nos echamos alguna que otra partida también aquí, ¿eh? Y lo disfrutamos. Porque además, un sello de Manu es que tiene chorropotocientos modos de jugar el juego. Sí. O sea, no solo hay una manera de jugarlo y ya está, sino que hay distintas maneras de jugarlo. Modo batalla, que está en todas las cartas boca abajo y tienes que encontrar y ser primero en hacer la torre del suelo de suelo a techo. Claro, tienes que cerrarla porque tienen que tener tejado y suelo para que esté completa la torre. Está muy guay, está muy guay. Y además, mira, incluye guía psicopedagógica para el desarrollo de distintas áreas y de distintas habilidades. Entonces está muy guay también para la escuela. Bueno, esta línea de TCG Factory toda va a ser en plan así, que tengo más ahí para enseñar. Resumo, a Tania le mola mucho, más que sabuesos. Sí, Maite dice que si estuvieran impolutos sería señal de que no se juegan. Efectivamente. Vero que les encanta, que bueno es. Yo hasta le llevé los ladrillos de psicometricidad para jugar a lo grande. Qué guay. Y Mazo, que sabe cómo se juega por los stories. Y que le parece complicado hasta para él. Sí. Y Susana, que para ella también. Es que tiene bastante chicha, ¿eh? Tiene bastante chicha. Está muy guay. Sí. Y a ellos también les gustó mucho.
No hay que hablar mucho efectivamente, el Tangram competición, que es color naranja, color negro. Las tarjetas que vienen aquí, pues vienen con un dado también para ver qué es lo que te toca hacer. Pero bueno, yo me descargué también... ¿Qué pasa? No, para... Bueno, yo me descargué también algunas más sencillas de internet con colores que fueran más llamativos. De hecho, también les hice un Tangram para ellos, bueno, se lo colorearon ellos y demás. Yo les hice lo que es la forma. Antes de incluirles este juego, les hice un Tangram propio para que hicieran distintas figuras puestas en el proyector, números o letras o tal, para que fueran conociendo las fichas y demás. Y luego ya les metí este juego. Y es complicado, ¿eh? Es complicado. Vienen estas de aquí, pero yo me descargué estas con colores también para que vieran también las diferencias de las fichas y demás. Que ya para algunos ya es un reto. Sí. Incluso viéndolo así, claro. Sí. Estas yo es que todas en negro, luego, encima es que aquí luego te pone en plan sin separación. Claro. O sea, eso es el Tangram. Sí. Y aquí la solución. Eso es. E incluso con la solución les será complicado ellos verlo o hacerlo. Entonces, con las que me descargué yo, mejor. Estás luchando por hacerlo más rápido que la otra persona. Está muy guay. Sí. Vale. Bueno, triunfada monumental. Espera, que otra vez que están todos mal. Esto fue una triunfada. Este fue espectacular. O sea, es un juego solitario que funcionó en primero desde el minuto 1, pero es que lo llevé a segundo y en segundo estaban enganchados. Lo llevé en tercero y en tercero estaban enganchados, en cuarto, en quinto y en sexto. O sea, es que les da igual la edad a la que... Bueno, y yo estuve enganchadísima también en su momento. Claro, es que tenéis que pensar que, vale, sí, el primer nivel, prácticamente todas las fichas con ayuda, toda la tarjeta con ayuda, entonces lo consigues hacer en nada. Mira, antes de desmontar, para que se vea... No sé si mira, lo habían conseguido. Claro, esta es la finalidad, que se vean los ojitos. Pero es que los ojitos, como vais a ver aquí, este es amarillo. Por lo tanto, tiene que estar con el amarillo. Este es verde. Y ya estáis viendo que, vamos, que te está diciendo lo que tienes que poner, por si acaso. Ruedines máximos. Pero luego, amigo o hermana, te vas a la última y yo he sido totalmente incapaz de hacer todavía. ¿Es el 38? Creo que sí. 36, sí, creo que los había colocado yo en orden. Será. Fui totalmente... Mira, jugó 10.000 veces, es una flipada de juego, dice. Es que a Aaron le gustó especialmente. Claro. Y a muchísimos, ¿eh? O sea, fue yo creo uno de los juegos estrella, ¿eh? 38 niveles. Y el último, o sea... Yo fui incapaz de hacerlo todavía. O sea, todavía fui incapaz. Pero va en dificultad creciente. Pues igual que tal, ya no te pone el color que es, van eliminando colores, van haciendo cada vez más grande el rango de zona que no tiene color, no tiene forma, y tú lo que tienes que hacer es siempre hacer que los bichitos aparezcan por los agujeros de las fichas. Y ya os digo, o sea, es una enganchada brutal, y el último es prácticamente imposible. ¿Conseguisteis hacer el último, Tania? Me quiero morir. Fui incapaz, o sea, tengo que volver a intentar. Menos los dos últimos. Pero que lo hicieron juntas. Menos los dos últimos. Que los hicieron juntas. Entiendo que es porque los consiguió. Ah. No las hice todos los retos menos los dos últimos que los hicimos juntos. Ah, vale. Yo tengo que ponerme otra vez y volverlo a intentar, porque ya os digo que... Bueno, esto ya me está gustando. Ya os digo que incapaz de hacerlo. Mazo dice que tengo 5 años, que los quiero todos. Bueno, solo tenéis que ver la caja. Está destrozado. O sea, solo tenéis que ver cómo está la caja del Cubimag. Le tuve que poner celo por aquí porque lo metían por un lado y se salía por el otro. Bueno, o sea, lamentable. El Cubimag, otro que hacían bueno, o sea, es que es muy fuerte como está esto, ¿eh? Muy fuerte. Que cogían y hacían lo que les daba la real gana con él.
Bueno, es que las piezas es que están, o sea, están de están de rayadas, parece que tienen 10.000 años. Tienen un curso. Tiene meses, porque ni siquiera... Bueno, claro, no jugaron durante todo el curso. No, yo creo que lo llevé no sé si fue un regalo de Navidad o algo así, no me acuerdo. Bueno, son... esto, ¿cómo se llama? Imantadas. Con imanes dentro, vamos. Y les molaba muchísimo pues hacer sus cosas y sus vainas. Luego encima si se ponían a hacer retos que ponían aquí, bastante complicados. Claro. Pues estaban trabajando ahí, vamos, la perspectiva y lo que no es la perspectiva, o sea, brutal. Los primeros niveles es que ya te pones simplemente un color. Uno. Sí, sí, sí. ¿Y luego qué son? ¿Con las otras dos? Efectivamente, sí. Vale. Te ponen los colores que tienes que usar aquí abajo. Es decir, tú coges la amarilla, la morada ¿y cuál es la otra? La rosa esa. Y esta. Y tienes que hacer esta figura. Te está marcando esta. ¿Dónde va la figura? Ahora con las otras hace el resto de forma. Sí, sí, sí. A mí hay cosas que me cuestan, ¿eh? Sí. Os lo digo. Bueno, y claro, luego volvemos a lo mismo. Bueno, las soluciones... Hay soluciones por ahí. Luego había Duplo 2, que era hacer 2 figuras con todas las piezas. O sea, otra vez de dificultad creciente y de una dificultad considerable, ¿eh? Y está muy guay, muy guay. Las hay también, lo había también de piezas que no son sin imán, o sea, las hay también piezas normales, pero este mola más. Y además eso es el ruidito que hace y tal, yo creo que era lo que más les molaba. Y se hacían su... no sé cuántas veces hicieron el perro de la portada también, o sea, les molaba hacer cositas. Claro, lo que dice Mazo, el break de Cube. ¡Buah! Ese tiene una pintaza el que va a venir. Y me parece súper complicado, con muchísimas variables. Algo tienen que hacer para que... No sé cómo va a ser el tema. Bueno, Cubimag, otro que o bien seguían el manual o bien hacían las figuras que les diera la real gana, no les ponía... De aquí se quitó el inserto de plástico que había, sí. Porque poner las fichas en el inserto ya es un propio reto. Entonces, claro, para recoger los guajes y hay que marchar o lo que sea, no van a estar media hora, si no te toca a ti. Sí, nada. Era totalmente inviable. Pues el Cubimag, el rompecabezas magnético. Modo clásico, 180 desafíos. Nuevo modo duplo, 2 jugadores, 48 desafíos. Correcto. Pues eso. Delúdilo. Este lo compramos gracias a María de Playful Learning el día de su formación. Muy jefa. Un juego de 5 a 99 años, solitario también. Esta es una especie, lo centro un poco como el Coins, pero en este caso, mi madre. Bueno, y además pasó por segundo, por tercero y tal en el final de curso. Con fichas de dificultad creciente. Las pones aquí. El papá de Eric. ¡Ah! Bueno, está todo en familia, aquí estamos hoy. Tenemos aquí esto, que lo voy a tener que poner así para que se pueda ver. Más que nada. Si lo puedes acercar, porfi. Esto es de lógica también, ¿vale? Es muy parecido al Coins, pero bueno, tiene un poco más de chicha, yo diría. Aunque es también de dificultad creciente, ¿eh? Aquí en esta cuadrícula de aquí te dice dónde va a estar colocada la ardilla. Esa cuadrícula es esta de aquí. En este caso, pues te dice... Sí, mira, puedes ponerlo así directamente. Te dice que está... Ay, de verdad, qué complicación. Te dice que está aquí, pues entonces tú la tienes que poner acá. ¿Qué es lo que tienes que conseguir? Pues que la ardilla se coma la bellotita. Claro, es que es la historia. O sea, la ardilla está aquí y tú tienes que conseguir que llegue hasta esa bellota. ¿Con qué? Con estas 2 piezas que te especifica aquí en la plantilla. Ahí te especifica esas 2. Aquí te dice que tienes que usar todas estas. Esto ya ves que es rojo, ya significa que hay más tensión en el ambiente. Este de aquí con estas, aquí ya tienen un impedimento. Entonces, pues bueno, pues tienen que ir conformando la pasarela. En este caso tiene que ser desde donde está la ardilla para que ella pueda ir
así, ¿vale? En el caso de aquí, pues tendría que subir un escalón, así que tendría que ser, imaginaos, así. No, oíme. espera que no sé. Espera, que no sé. Espera, que esa es pequeña, es la de 4. Ah, vale, por eso. Es la de 4. Correcto, por eso no me estaba cuadrando. Entonces la ardilla hace pim, pum, 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 pam, y se comería la bellotita, ¿vale? Lo mismo que el coins, de dificultad creciente, de dificultad que te dificulta luego la vida bastante. No sé cuántas hay, no sé cuántas, creo que hay más de 60, o sea que tienes aquí para rato, os lo digo. ¿Estos los saco los dos juntos? Los dos a la vez, sí, ¿no? los dos a la vez. Venga. ¿Y por qué ahí hay un Pikachu? ¿Por qué hay aquí un Pikachu pegado? Eso te lo pegó alguien entonces. ¡Hay aquí un Pikachu! Bueno, imaginaréis que se usaron bastante. Y como podéis ver, en primer de primaria se usó más el chungo, Sí. Que el junior. Pero bueno, mira, este ni siquiera... Sí, le puse celo, sí. Pone +3. Y este +6. +6. Sí. Batalla de genios. Creo que poco te podemos añadir a esto porque espectacular. O sea, son dos juegos espectaculares. Este de aquí es una piquilla tanto para peques como para adultos. Todo un reto. Te pones con tu pareja, con tu amigo, tu amiga o lo que sea, mano a mano, mismo nivel y probamos en la formación de María también, probamos el de Estrella, que no lo habíamos probado. Es verdad. Y estaba chungo muy también, chulo. El de la Estrella es complicado. Sí, a mí me pareció más complicado el de la Estrella que este. Y no sé cuál saldrá nuevo, pero vamos, yo creo que fácil que caiga por acá. A mí este tipo de juegos me gustan mucho, tanto para mí como para el cole. Y además es que los ves tan obcecados, tan centrados en lo que están haciendo. Y además, este no tanto, porque este a la hora de poner... las que te condicionan cómo poner las fichas son las abejas. Y las abejas se colocan según tires el dado de color. Si te dice, por ejemplo, en el 3 amarillo, pues tienes que buscar el 3 amarillo y poner una abeja ahí. Te va a formar el camino. En cambio, aquí es una tabla de doble entrada de letras de A a la F y del 1 al 6. Y según te vaya diciendo los dados, por ejemplo, A5, pues pones un tuquito de madera, que es también, pues, como los que te van a decir las paredes, ¿vale? De cada... por eso es que cada partida va a ser totalmente distinta. Y es que son retos brutales. A mí me encanta. Mira, más de 62.000 retos. O sea, es que tienes juego para aburrir. Y el infantil... 46.600, más de 46.600. Y el nuevo que va a venir, 10.794, que os enseño aquí. Qué poquitos, ¿no? Porque entonces es mucho más sencillo. No, +8. Este es +6. ¡Ostras! Sí. Y aquí se ve... O sea, igual hay que hacer rutas y de todo. ¡Ostras! Pues igual hay que hacer combinaciones, ¿eh? ¡Ah! Esto habrá que echarle un ojo bien. Y luego el otro que decía Natalia... El de Estrella. 165.000 combinaciones Este posibles. es el más difícil de los tres. En dificultad sería este primero, este segundo. Mira, Tudorito, te enseño rápidamente. Porque este es muy rápido de enseñar. Sí. Vas a tener estos dados y 7 tuquitos de madera. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y un juego de fichas. En este caso, esta está aquí. Creo que son todas esas. Creo que no hay ninguna más. No. ¿Dónde está el resto de fichas? Ah, ahí. Vale. Mira a ver si sí. Vale. Una de estas. La morada. La morada. Y listo. Y ya está. Vale. Tira los dados, ¿vale? Entonces, tengo que poner los tuquitos de madera donde me digan los dados. Yo normalmente lo que les decía a ellos era que los separaran por letras y por números de menos a más y fueran poniendo, por ejemplo, A1, A2 y A6. Pues A1, A2 y A6. D4, D6, D4 y D6 y F2 y F5. F2 y F5. Ahora, con esta puesta en escena, tú, con estas fichas de aquí, lo que tienes que hacer es
completarlo todo, sin mover los tuquitos de madera. Rellenar los huecos. Rellenar los huecos. Entonces, pues por ejemplo, ¿sabes qué? Esto lo puedes poner aquí, este de aquí pues a lo mejor es este de aquí, este de aquí pues a lo mejor es este de aquí. Hay varias, no hay una combinación... Puede haber varias. Sí, no hay una combinación exacta. Esta de aquí ahora mismo solo me podría entrar aquí o allá. La pongo así. Esta, por ejemplo, aquí, mire, lo voy a conseguir con la chorra porque soy súper inteligente. Pero hay veces que se te complica, ¿vale? Lo que pasa es que yo soy muy buena. Es esto. En este caso, en el Batalla para Genios Junior, es el solitario, solo hay un tablero, ¿vale? Es para una persona nada más. En este caso es con 2 tableros distintos. Exacto. O sea, puedes hacer, por eso se llama, bueno, en este caso tiene más sentido que se llame Batalla de Genios, porque cada quien con la misma disposición de tuquitos de madera, con la misma disposición, va a tener que ser el primero en completarlo. Y ya os digo, o sea, no hay una verdad verdadera, sino que lo importante es fijarte en los huecos que tienes y en qué figuras sí o sí vas a tener que poner ahí y no otras. Como decía Tania, o sea, realmente aquí se veía... Uy, claro, pesar que es más pequeña, se ve perfectamente esta forma. Pero claro, igual partiendo de esa de ahí, igual no se consigue. Claro. Habría que probar. Aquí, por ejemplo, mira, aquí ahora sí, ya no podría poner esto, porque aquí ya no me entra esta, aquí no me... Claro. O sea, aquí me haría falta ese tuquín, entonces sería ir mirando las maneras de ir poniendo. Y ya, pues, sí, habría que volver a empezar. No se sabe. Básicamente. Está muy, muy guay. De verdad os digo que a mí... Bueno, es que a mí este tipo de juegos estilo Tetris siempre me gustaron mucho. ¿Cuánto lo jugasteis? Pues prácticamente nada, porque fue para el cole directamente. Y o sea, no vamos a comprar 2 porque no. Este fue para el cole directamente. O sea, me parecía una idea brutal para tanto para trabajar el tema de la que pensaba que les iba a costar al principio, el tema de poner los tucos de madera fijándose en la tabla. Sí. Pero es que es uno de los contenidos que se puede trabajar en primaria, en primero de primaria, el tema de las tablas, de centrar, pues, por ejemplo, normalmente lo que te ponen es mucho más sencillo. Las coordenadas. Sí, ropa y colores. Pues, por ejemplo, luego que vayan poniendo pues, el pantalón azul y que ponga el pantalón azul donde corresponda el pantalón con el color azul. El pantalón verde donde ponga tal. Pues aquí es lo mismo, pero más complicado, pero con algo que es positivo, que es para jugar. Entonces, claro, hacen que, aunque en sí la tabla sea menos atractiva, el fin, que es el jugar, gana por goleada. Entonces, pues aprenden mucho más rápido. O sea, ya van 2 juegos que, por ejemplo, aquí le estás metiendo eso, las coordenadas, un concepto que van a utilizar más adelante. Y en el otro, por ejemplo, estaba la probabilidad, que dices tú, hostia, pero si son súper pequeños. Y no, o sea, están teniendo en cuenta, o sea, lo están interiorizando sin darse cuenta de que es algo que el día de mañana, pues a lo mejor lo van a estudiar ya más fuertemente. Una cosa es que lo estén usando y otra es tener que decirles... Estos son coordenadas, efectivamente, no le vas matemáticas, no sé qué. No les vas a meter la chapa de esto que estamos haciendo se llama coordenadas y es no sé qué más. No. Pero al final, que lo vivencien. El día que lo tengan que aprender, que se lo enseñen, va a decir, hostia, claro, pero si esto lo jugaba yo de pequeño, no sé qué. Blocus. Bueno, Blocus, otro que, bueno, está la caja. No me enseña por aquí. Eso enseñé. Mira por arriba, toda rota. O sea, está la caja, este sí que tiene celo aquí para aburrir, porque lo mítico que mentían por un lado y soltaban por otro. Y este sí que lo jugaban como les daba la real gana. Y lo que hacían era, en esta tablilla, con los colores estos de aquí, hacían ilustraciones. El otro día, por ejemplo, no sé si fue Eric, uno de ellos, no me acuerdo quién fue, pero van poniendo aquí sus cositas y van haciendo ilustraciones. Hicieron un flamenco,
Pues este es eso, o sea, realmente el juego en sí se basa en ir expandiendo tu color, un poco como a lo Splatoon, uniendo tus fichas por una esquina. Y es como que tienes que ir expandiendo tu color, tu color por ahí, cada uno saliendo de una esquina y demás. Es un poco de lo que va el juego. ¿Ellos lo jugaban así? No. Ellos, o bien, intentaban llenar toda la cuadrícula cuadrando las fichas lo máximo posible para que quedaran los mínimos cuadrados blancos, que les molaba mucho hacer eso también, con todas las fichas, ¿eh? Sí. Ir poniéndolas en plan pegadinas para que no quedaran huecos, era una manera que tenían ellos de jugar, o, lo que os digo, o creaban escenarios, un prado, el sol lo ponían con que lo habían puesto el otro día, con uno que es como una especie de crucecita, ahora no lo encuentro, pero el sol, un flamenco hicieron el otro día, creo que lo habían puesto así, es que tú mira, o sea, la creatividad, así. Bueno. Por eso os digo, o sea, que también me molaba, por eso este era uno de esos juegos que les decía, que no les dije cómo se juega, que es en plan de cogerlo y hacer como os apetezca. Claro. Vale, a ver, ¿por qué estos 4 son especiales? Correcto. Bueno, como podéis ver, estos son de la misma línea que Constructores que vimos antes y que Sabuesos, que a mí no me dio mucho más o no le vi mucha salida para mi clase. Estos 4 para mí fueron importantes porque fueron los primeros juegos a los que se enfrentaron ellos solos en cuanto a lectura de manual. Correcto. ¿Por qué me parece interesante decíroslo? Pues porque a lo mejor es una buena manera de acercarles a los juegos de mesa y a los manuales de los juegos de mesa. Me parecieron asequibles. Este quizá el más difícil. ¿Cuál triunfó más de los 3? Estoy entre el 16 ovejas y el Zampa la granja. Fueron 2 juegos que de verdad entraron a última hora, pero les explotó el cerebro y les encantó. O sea, el tema de también el tentar la suerte del 16 ovejas les moló muchísimo, que es de Eugeni Castaño y Pedro Soto además. Y este de Zampa la granja les moló muchísimo también el tema del nervio. Y además, si os dais cuenta, los dos... Bueno, no sé si os dais cuenta o no, pero vamos, que los dos tienen lobos. Los dos que tenían lobos, que fueron estos dos. Este de aquí, que si destapabas al lobo, te comía un animal que hubieras capturado. Y lo mismo con 16 ovejas, que te zampaba una oveja si no tenías el perro para protegerla. Este funcionó muy bien también. Yo pensaba que iba a funcionar mejor que este y al final triunfó más. Que vete a saber entonces el Sabueso si hubiera triunfado también en el class. El tortilla de patatas les gustó, pero yo creo que el manual les dejó un poco cucú. Les dejó tocaos. Luego a la hora de explicarlo sí que es verdad que lo explicaron muy bien. Y además es que hubo un momento precioso que les tuve que grabar en stories en Instagram porque estaban todos en total silencio escuchando las explicaciones de los compañeros y compañeras y es que a mí me estaba fascinando. Se lo tomaron muy en serio, me gustó muchísimo, o sea, fue como... No sé, me gustó mucho la experiencia de que ellos se vieran frente a un manual, aunque fueran grupo, que sacaran lo que les estaba pidiendo. Primero sabían que tenían que saber, primero de todo, cómo se prepara, luego cómo se juega y luego cómo se gana. Claro. Y tenían que saber explicarlo después. Que venían de infantil. Sí. De leer poquito. O nada. O sea, poco o nada. Eso ya era leer, comprender y explicarlo. Los Pokémon hicieron mucho. Claro. Los Pokémon, la comprensión lectora hizo mucho, que lo sepáis. Bueno, pues estos 3 me parecían importante decirlo, pues porque es una manera de que no tienen que dársele todo hecho. Sí. Que se pueden enfrentar a manuales. A mí este me gusta mucho, ¿eh? A mí también, por eso... Que nos lo pasamos pipa nosotros también. Me sorprendió, a ver, les gustó, ¿eh? Pero a la hora de preguntarles luego... la experiencia, al final de clase les pregunté cuál es el que más les había gustado. Los más nombrados fueron estos 2. Sí.
Entonces, pues a mí me sorprendió, porque este es mucho más básico, este es un +4, este es un +6, con dificultad creciente también. No sé si lo vieron, lo habíamos llegado a enseñar, sí, hace no mucho, ¿no? Yo creo que... Ah, sí, puede ser. Lo habíamos enseñado hace no mucho. Bueno, sí. Es de colocar bichitos en el orden que te mande o... Cada uno va a tener un set y según la carta que salga habrá que replicarla, poniendo los bichos en la posición correcta, volteados, rotados, etcétera, etcétera. Así que nada. Zampa la granja un memory. Sí. Muy chulo. Tortilla de patatas. ¿Lo conoces mejor tú? Es un memory también. O sea, porque tienes que ir haciendo. Hay que ir poniendo. Tienes que ir haciendo y poniendo, superponiendo ingredientes en una sartén. Tienes que ir acordándote de los ingredientes que hay abajo. Para hacer una tortilla mediana necesitas X números de cada uno de los ingredientes y para hacer una XL, X números de cada uno de los ingredientes. Cuando creas que la tienes hecha, le das la vuelta a la tortilla, liberando una de las sartenes y eliges a un comensal. Si crees que la tienes perfecta, cuantos más comensales haya en la mesa, más puntos te vas a llevar. Si crees que la tienes mal hecha o no confías mucho en ti, te coges un comensal nada más para que te quite menos puntos. Está muy guay, el juego a mí me gusta mucho, pero sí que es verdad que quizá el manual era el más complicado de los tres. Bueno, quizá no, eso por descontado. O sea, era más cosas a tener en cuenta, más variables, más la preparación más difícil también. Tenía bastantes cosas. Claro. Entonces, bueno, me gustó también probar el tema de a ver hasta qué punto podía forzar ahí la máquina y quizá me pasé un poco. Sí. Pero estos tres, sin problema. Así que si tenéis peques de estas edades, si queréis que arranquen tal, estos manuales son muy asequibles y que tienen que aprender ellos a leer y entender y a explicar el cómo y que eso hace muchísimo. Totalmente. Ay. Que además que acaban entendiendo el juego mejor todavía, claro. Claro, y luego cuanto más lo van explicando y lo van interiorizando más y ven a lo mejor, no se acuerdan de algo y ves cómo van al manual a buscar qué era exactamente lo que querían decir, no sé, a mí me pareció brutal, me pareció una experiencia brutal. Pero claro, otras veces eso yo no lo viví. Otras veces con otros grupos que ya sabían leer y ya todo, pues yo había veces que les daba el manual de frente y ya está. Y no le das tanta importancia, pero en este caso que venían de prácticamente no saber leer o prácticamente de que les costaba muchísimo comprender ciertas cosas y no encontraban cosas en un texto, pues, jolín, ver que de repente te sacan cómo se juega un juego, cómo se prepara y cómo se gana en cuestión de 2 sesiones, porque fueron 2 sesiones, una para leer y la otra para jugarlo, para probar a ver cómo se juega y cómo tal. Me pareció brutal, me pareció espectacular, vamos, o sea, me gustó muchísimo la experiencia. ¡Lo recomiendo! Totalmente. Y nada, me callo un mes.